puede que se trate de una causa distinta, aunque no necesariamente injuriosa. O sea, ni discriminatoria, ni injuriosa, sino simplemente distinta. Y esto lo conecto con algo que tenemos en nuestra tradición, en nuestra cultura jurídica, que es considerar la justa causa exclusivamente asociada, porque así es nuestro derecho práctico e incluso las normas, al despido disciplinario, es decir, al despido por incumplimientos culposos graves del trabajador, o incumplimientos dolosos, por dicho, del trabajador, cuando incluso en los términos de OIT, de Convenio sobre Terminación de Trabajo, y en la legislación comparada que normalmente se cita, existe un tercer género que no es la justa, que es justa causa de despido basada en razones objetivas. Que ustedes se pueden llevar muchas sorpresas si encontramos cosas que en el derecho comparado se consideran, por supuesto que con una indemnización reducida, que se consideran motivos válidos para la terminación de trabajo. Por ejemplo, el absentismo, el ausentismo, aun cuando, esto es la legislación española, aun cuando se funden razones de enfermedad. Y fíjense que España ha ratificado el convenio sobre terminación de la relación de trabajo que expresamente prohíbe que la razón de enfermedad sea una justa causa de terminación de la relación de empleo. Pero hay, digamos, el menú de razones que no son el incumplimiento contractual de las partes, y que, por ejemplo, a ver, la inadecuación tecnológica, el bajo rendimiento. O sea, el trabajador, digamos, a lo mejor tiene muchos años en la empresa, pero se incorpora una nueva tecnología y no está ni aún esmerándose en la capacitación en condiciones de mantener ese puesto de trabajo. Esto constituye, en el panorama comparatista, digamos, una justa causa de terminación que se indemniza. No es un despido por justa causa en el sentido que estamos acostumbrados nosotros. Se indemniza, pero se indemniza, digamos, a la baja, se indemniza con, en la actualidad creo que con el equivalente a 20 días de sueldo por cada año trabajado en la legislación española. Entonces, por allí esto, cuando a veces entramos en estas polémicas sobre la estabilidad en el empleo en Argentina, la estabilidad propia, cometemos el error de pensar que en el mundo funciona, o citamos fuentes internacionales, instrumentos internacionales, doctrina de otros países, sin tener en claro que lo único que tenemos nosotros es el casi reducido a una existencia virtual 247. Porque sabemos que está ahí en el texto, pero que los desafíos que encuentran en los repertorios de los últimos 20 años, en algún caso en que se haya considerado que el empleador estaba ante una situación de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable en la empresa. Lo vemos, la jurisprudencia para mí no va mal, estoy describiendo además ha prácticamente derogado ese artículo. Entonces, no tenemos, o sea, hoy tenemos o la justa causa disciplinaria o nada. Entonces, en ese contexto que también tenemos que pensar otras cosas, porque cuando entramos en el ámbito del despido discriminatorio, a veces nos encontramos con situaciones que no califican como injuria grave en el sentido del 242, pero que pueden ser razones. Ahora, una cosa es, como en Balaguer, invocar una reorganización de la empresa inexistente o un cambio de tecnología inexistente, y otra cosa es cuando yo puedo demostrar que hay o un bajo rendimiento objetivo o una inadaptación, por ejemplo, al equipo de trabajo, o a determinadas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia de la empresa. Bueno, todas esas pueden ser razones distintas, objetivas y demostrables. Creo que eso es lo que apunta la Corte cuando dice, bueno, yo no estoy, me permito, con todo respeto, no estar tan de acuerdo con Peirano. Creo que Peirano siempre nos está buscando un gran talento y sobre todo un gran, tiene el don de la temeridad, ¿no? El don del arrojo. Pero a veces es rebautizar, digamos, las cosas permanentemente. Yo creo que sí, es una aplicación clara, porque si yo estoy diciendo el que está en mejores condiciones fácticas, técnicas, económicas y profesionales de acreditar cuál fue la real motivación, ese que quién mejor que la produjo. Él puede explicar qué cosas, si es que las hubo en serio, qué cosas no discriminatorias son las que ponderó para decir ese despido. Y eso, no, yo entiendo lo que quiere decir Peirano, pero me parece que no tiene demasiado, que haya una distinción demasiado enfocada. 20 segundos. Yo ahora tengo el cargo de juez de cámara, pero antes, lo confieso y pido disculpas, yo durante 15 años trabajé para empresas. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, como abogado de empresa, yo creo que hoy comunicar un despido sin expresar la causa, más allá de que me libere a mí de indemnizar o no, es casi, diría, cercano a la mala praxis profesional. Porque es dar un cheque en blanco al trabajador para que venga con un despido discriminatorio y yo no tener muchos más problemas probatorios de los que ya tengo.
Doctor Lacoa, última pregunta. Bueno, lo mío va para el doctor Copoleta, claramente de la juez. Sí, los criterios de los jueces yo creo que en materia gremial no hay duda, en materia que se está presentando mucho ahora es el tema de la salud, ¿verdad? Cuando lo despiden por razón de salud. Yo creo que ojalá se llegara a la red. Yo creo que cuando empiezan a faltar con problemas de salud ya empiezan los despidos. Después cuando anuncian o cuando le dan el alta, donde no hay duda alguna. Un día le dan el alta, al otro día lo despidieron. Esto es una cosa justa. El tema es el siguiente. Yo me referí a usted por el tema de las consecuencias. Yo creo que si estamos, le dio a los abogados laboralistas sobre la indemnización o la reinstalación. Lo que pasa es que el tiempo que pasa entre el intercambio telegráfico, así usted haga una denuncia en el ministerio o en el INADI, como se ha hecho, y pasa el tiempo. Bueno, usted no lo puede condenar al trabajador a quedarse sin su ingreso durante tiempo. Entonces acá quedan dos alternativas que nos pasan los abogados acá. O transforma ese pedido de reinstalación en una indemnización después de pasar los 2, 3, 4 meses de pelearse con él. Después vamos al tema judicial, ¿verdad? Pasa todo este intercambio, bueno, en un momento le mando un telegrama, le digo, bueno, ya no tiene más sentido seguir pensando esto, pido una indemnización agravada conforme la ley la 23.592. Esa es una posibilidad. Pero si nosotros vamos al fondo de la cuestión, que se dice que es un acto prohibido, porque teóricamente es un acto prohibido, yo tendría derecho a una sentencia con los salarios caídos durante 1 año, 2 o los 7 años que dure, ¿verdad? Y a partir de ahí hablar de una indemnización tarifada, porque tampoco lo puedo obligar a este hombre a volver a instalarlo o a arreglarlo. Yo creo que por ahí podría ser, puede ser una exageración esto, pero si sigo los criterios teóricos, yo tengo un acto prohibido, me tengo que volver, como dice el Código Civil, a la situación anterior. Y después, bueno, ya que el mismo juez dijo que era una causa discriminatoria, yo me puedo considerar inferior a partir de ese momento. Esta es una teoría, ¿no? Lo que está estrictamente en paralelo con lo que dispone la ley de asociaciones sindicales, con los salarios de tramitación, digamos. El tiempo que insume el proceso, una vez obtenida la sentencia favorable, es parte de la indemnización de daños y perjuicios a título de lucro cesante. Y además, no es pensable el tema de ningún régimen de estabilidad en el cual el trabajo no quede a disposición del trabajador, digamos, concretar en especie esa pretensión o convertirla o traducirla, porque se iría contra la libertad de trabajo, digamos. Sería tanto como prohibir la renuncia, digamos, o imponer la contratación forzada, ¿no? Una cosita, porque muy interesante, vi que los entusiasmó esto de malo, los entusiasmó para bien o para mal. Uno bueno y otro, qué asco, lo de Venezuela. Digo, tuvimos un profesor invitado a nuestro posgrado, un excelente profesor venezolano, que nos explicaba cómo se materializa, porque esto parece estos propósitos incumplibles de la legislación, y se materializan. Van con el inspector de trabajo, que va con la orden de reinstalación, es un funcionario administrativo, ¿no? Va con la orden de reinstalación, entonces como obviamente aquí ante la negativa se constituye un estado de flagrancia y en tanto el delito es flagrante pueden hacer, como decir, la aprehensión inmediata, o sea, se hace. Estoy describiendo lo que ocurre, ¿no? Es así. Y hay un antecedente, para los que les guste la investigación, una ley cubana de 1938 que la refiere Ernesto Katz en su libro La Estabilidad, viejo libro de los años 70, porque él se puso a hacer el estudio sobre la estabilidad. Es el único caso en que hay estabilidad absoluta, es decir, con posibilidad de cumplimiento en especie, es una ley cubana del año 38, que permitía que el funcionario administrativo designara una especie de síndico, es decir, una especie de desapoderamiento de la empresa y a través del síndico materializar la reincorporación y después lo sabe. Es decir, yo me preocupé por saber, porque no me imaginaba qué tipo de régimen en 1938 en Cuba
y fue un régimen anterior al Fulgencio Batista, obviamente, y que se da después del fin del Machadato. El Machadato, lo aprendí en Cuba y a partir de Temecas, era un dictador atroz, de apellido Machado, como corresponde, un dictador atroz que estuvo hasta el año 1935, y luego fue sucedido por lo que hoy llamaríamos una suerte de primavera socialdemócrata, en la cual se dictó esta legislación tan coercitiva, que hoy reaparece, pero por vía de la legislación bolivariana y no del post-Machado. Tú estás muy caribeño hoy. Y eso que hoy es un día frío. Bien, doctor Massa, por favor, si es tan amable. Vamos a seguir con el próximo panel y después vamos a ir a un break. En este panel que me dicen los disertantes que va a ser breve, estimamos no más de 30-35 minutos, y luego sí vamos al corte para escuchar al doctor Ackerman. Participan el doctor Miguel Ángel Massa y el doctor Raúl Ojeda. El doctor Miguel Ángel Massa es juez de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es profesor titular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Además es un muy conocido autor y codirector académico de la revista de Derecho Laboral de Robinson Crusoe. El doctor Raúl Ojeda, por su parte, es juez nacional del trabajo, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es también un conocido publicista. Yo no me canso de recomendar el libro que ha escrito junto con el doctor Machado sobre tutela sindical, lo mejor que hay en el tema. El doctor Ojeda es subdirector de la revista de actualidad y de la revista de Derecho Laboral de Robinson. Muy bien, los dejo en su. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, Osvaldo. Y en rigor esta ocasión es de celebración. Francamente, yo personalmente he vivido como una vergüenza jurista la sobrevivencia del viejo y decrépito régimen de trabajo de servicio doméstico que regulaba el decreto 326 del 56, que pudo ser comprendida durante esa etapa negra que nuestro país atravesó de dictaduras fuertes y democracias breves y débiles, pero que francamente a partir del 10 de diciembre de 1983 era inaceptable. Primero por su grado de discriminación y en segundo lugar por los niveles exasperantes de injusticia que regulaba ese estatuto. Así que yo saludo con mucha alegría, con mucho beneplácito, que finalmente, en este caso por una fuerte iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación se decidiera finalmente a hacer este cambio que tanta falta hacía a través de la ley 26.840. Pero esta adhesión, esta alegría que me provoca la reforma, no me exime, observador del derecho, de hacer algunas críticas. Pero primero voy a empezar por los halagos, o por lo menos por señalar algunos problemas técnicos solucionados por la reforma que son muy importantes. En primer lugar, remarco el acierto de calificar ya desde el título en la ley al vínculo que une al trabajador o trabajadora que presta servicios en el ámbito del servicio doméstico o de casas particulares o de casas de familia, titularlo como un contrato de trabajo, porque indudablemente se trata de esto, una de las formas del trabajo dependiente, porque ninguna duda cabe que estas personas que prestan este tipo de servicios, más allá de sus particularidades, a las que vamos a aludir en un ratito, sin ninguna duda se inscriben en el concepto de dependencia
que tanto hemos descrito y sobre lo cual tanto se ha escrito y resuelto. Y precisamente por esta conceptualización era un absurdo de total inconsistencia jurídica, pero también lógica, que el viejo régimen tuviera islas de exclusión que esta nueva ley supera. Recuerden ustedes que en el texto del decreto 326, aunque no hubiera una conceptualización, porque tal vez a mediados del siglo pasado esto no estaba de moda, aunque no había una conceptualización, se aceptaba que este era un vínculo de trabajo dependiente, un contrato especial, por cierto, pero se preveía que la aplicación de ese régimen jurídico estaba supeditado a la condición de que ese vínculo hubiese superado el mes de trabajo. De manera que aquel que no había logrado trabajar un mes no tenía protección jurídica. Quedaba sin definición la naturaleza jurídica de ese tiempo, en el cual, por cierto, podían ocurrir muchas cosas. Con el mismo criterio de falta de lógica jurídica, el estatuto preveía que no se le iban a aplicar sus reglas, y por ende sus definiciones, a aquellos trabajadores que prestaran servicios por menos tiempo semanal que el arbitrariamente establecido en la ley, en el decreto ley. Hacía falta, para activar la protección del régimen, trabajar 4 días por semana, por lo menos 4 horas en cada uno de los días. Esta era una regla de exclusión intencional y dolosa, seguramente, de quienes redactaron este régimen jurídico, que dejaba fuera a una enorme cantidad de trabajadores. Y yo no le objeto esa decisión política, o no le objetaba esa decisión política, que forma parte de toda una decisión política, sino el hecho de dejar a esas personas, que por otra parte eran un número muy alto, fuera de un régimen jurídico aplicable. Esto queda absolutamente superado con la ley 26.844, donde el vínculo está regido por este estatuto desde el primer día, más allá de que el primer mes de este vínculo esté sometido a la posibilidad de la prueba, es decir, bajo un periodo de prueba. Y esas exclusiones además fueron reiteradas mucho después por la ley 25.239, que sancionó el régimen especial de la seguridad social para este tipo de empleo, una ley que en algunos aspectos a mí me parece muy positiva y cuya experiencia deberíamos utilizar o por lo menos pensar para resolver algunos problemas que tenemos en nuestra sociedad, para tratar de atacar esa terrible clandestinidad, que es una enfermedad social muy arraigada entre nosotros. Pero digo, aquella ley 239 traía otra forma de exclusión al disponer que los trabajadores del ámbito doméstico que trabajaran menos de 6 horas semanales eran considerados autónomos y teóricamente tenían que inscribirse como monotributistas y emitir factura. Más allá del absoluto divorcio de esta regulación con la realidad, era otra manera de dejar al descubierto a personas que hacen lo mismo que aquellos a los cuales el régimen describe, pero en este caso además ya no solo prescindiendo de calificar el vínculo, como lo hacía el 326 para los que trabajaran hasta un mes o trabajaran menos de 4 días, 4 horas por semana, sino además, en este caso, utilizándolo de trabajo autónomo, lo cual es una absoluta contradicción, porque aunque trabaje menos de 6 horas, si trabaja por cuenta ajena, bajo órdenes e instrucciones ajenas, esto es un trabajador repetido. Esto, repito, ha sido por fin solucionado. Algún día nos va a parecer mentira cuando nuestros nietos o bisnietos hablen de esto, si cometen el error de dedicarse a esta materia en ese futuro tan maravilloso, hablarán de esto y dirán, no puede ser que haya estado 70 años vigente una norma tan absurda, pero efectivamente así fue. Me alegro mucho que haya terminado. Y otro problema que resolvió el legislador y que nos provocó muchos desvelos fue el de una categoría de trabajadores que tal vez en los años 50 y 60 no era importante, era sumamente excepcional, pero que con los 90 se convirtió en una figura repetitiva, que es el de los cuidadores de enfermos o de personas ancianas. Por lo general son enfermos, o están enfermos. Digo que en los 60 o en los 50 este no sería un problema muy grande, porque la sociedad estaba estructurada de otra manera. Se vivía en grandes casas,
se vivía con familias extendidas, de manera que a los enfermos y a los ancianos siempre había alguien que podía cuidarlos. Cuando el mundo se transforma y empezamos a vivir en apartamentos cada vez más pequeños, a veces insuficientes para la familia nuclear, y donde además, tal vez por esto o tal vez por otra forma de relacionarnos, solo vive la familia básica o nuclear, no existe esta posibilidad o se hace sumamente dificultosa, sobre todo en las grandes ciudades. A esto se agregó que los tremendos cambios que se producen en la ciencia hacen que hoy se viva mucho más, pero no siempre con la suficiente calidad de vida. Por eso es que esa categoría de los ancianos suele venir acompañada de las grandes enfermedades o las discapacidades que exigen una asistencia casi permanente. Así aparece en nuestra sociedad, como una repetición quizá impensable antes, esta figura del cuidador de enfermos, el cuidador no profesional, sino la persona que cumple esa función que antes cumplía la familia en la gran casa. Y casi siempre la vida de esos enfermos, o de esos ancianos enfermos, termina con un hecho dramático, que es su muerte o su internación. Y esto provoca conflictos jurídicos y además emocionales, porque, como pasa siempre, la familia que no cumplió o no pudo cumplir ese rol de cuidado, termina criticándole al que lo asumió onerosamente no haberlo hecho lo suficiente. Entonces la conflictividad es muy alta. Empezaron a aparecer en los años 80, fines de los 80, o mediados de los 80, una gran cantidad de reclamos cuando se produce ese hecho traumático, que es una demanda sorprendente, un reclamo, y ahí nos encontrábamos con que no sabíamos cuál era el estatuto jurídico aplicable, porque la propia norma del 326 expresamente los excluía en su artículo 2. Decía, no podrán ser contratados, o no es aplicable este régimen a las personas contratadas exclusivamente para el cuidado de enfermos. Y esto generó un debate doctrinario y jurisprudencial. De hecho, Raúl y yo, por ejemplo, hemos escrito sobre este tema alguna vez, señal de que no tenemos otra cosa que hacer, que nos dividió. Inclusive como jueces nos ha tocado atender este problema. Yo recuerdo haber visto uno de los pocos casos que en los 80 se planteaban en la sala cuarta, que ya a su vez tenía un raro precedente que había sido votado por don Amadeo Alocati y que la sala cuarta en la integración posterior repitió, considerando que efectivamente al no aplicarse el estatuto tampoco se podía considerar un contrato de trabajo regido por la ley de contrato de trabajo y por ende lo dejaban regido por el Código Civil como una locación de servicios. Esto que hoy parece una herejía, por eso mencioné, lo dijo Amadeo Alocati, que no está sospechado de ser un insensible ni mucho menos, todo lo contrario, que fue uno de los mejores jueces que nos ha dejado el paso del tiempo, además de un ser humano extraordinario. Eran otros tiempos. Con el transcurrir de los años, la teoría del derecho argentino mejoró, se superó, y hoy no tenemos dudas de que cualquiera de estas formas de trabajar para otro constituye una forma de dependencia, y no porque no sea aplicable un régimen o el otro, automáticamente tenemos que caer en la figura de la locación de servicios como contrato de prestaciones autónomas. Otros entonces empezaron a reaccionar para darle alguna respuesta a esto. Y algunos dijeron, esto es un contrato de trabajo regido por la ley de contrato de trabajo. Decís que yo nunca compartí, porque creo que la ley de contrato de trabajo 2744, aún con su texto actual de la 25877, está destinada como regla a regir las relaciones de organizaciones que toman el trabajo de una persona humana para incorporarlo a su proceso productivo o prestador de servicios para producir un bien o prestar un servicio. Y aquí no hay esto. Aquí hay aprovechamiento, utilización directa de esa prestación humana, aunque bajo subordinación. Entonces algunos, digo, le aplicaron la ley de contrato de trabajo, lo cual da una respuesta tal vez excesiva. Otros aplicaron por analogía el texto legal del 326, por ser la figura más parecida, de una suerte de paradoja, es decir, la norma lo repele al caso, dice, este régimen no se le aplica a este supuesto, pero yo como juez se lo voy a aplicar por ser una norma parecida, compatible, y así hubo distintas alternativas que nos entretuvieron algún tiempo. Bueno, por suerte también, el legislador
a instancias del Poder Ejecutivo, lo remarco, lo soluciona e incorpora este supuesto, delimitándolo claramente dentro del estatuto y también señalando el límite exterior, excepto, dice, los cuidados terapéuticos, donde después seguramente tendremos que debatir cuál es el régimen aplicable a una enfermera profesional que sea contratada para cuidar a un enfermo. De manera que esto me parece muy bien y la verdad que la experiencia legislativa de los últimos años no es común ver que el legislador resuelva bien los problemas, casi siempre tenemos muchas críticas para hacer. Y hablando de críticas, sí tengo un par de críticas para hacer, una de técnica y una solo de política, de criterio. La técnica es meramente formal, tiene que ver con el lenguaje y con la lógica. Fíjense que el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo está estructurado en dos partes. Una primera, que es una regla general, que permite aplicar a un contrato de trabajo cualquier estatuto especial en la medida que supere justo lo que llamó el test de compatibilidad. Por ejemplo, podemos aplicar la Ley de Contrato de Trabajo en el trabajo a bordo en alta mar, en la medida que la norma sea aplicable y sea compatible con esa regla. No podríamos pedirle al empleador de la pesca en alta mar que le conceda un preaviso de 2 horas diarias al trabajador, porque sería incompatible. Y la segunda parte de la norma siempre ha sido muy clara y muy dura. Esta ley no es aplicable a, originalmente decía, al empleo público nacional, provincial y municipal y a los trabajadores del servicio doméstico. Luego, la regla estatal del 21/2027 le agregó, sin razones justificantes, por puro intereses del momento, la exclusión de tampoco ser aplicable a los trabajadores del ámbito rural. Pues bien, hace 2 años también la reforma en esta materia hizo lo mismo que voy a mencionar ahora y también lo critiqué en su momento, que es reincorporar a estos trabajadores a la posibilidad de aplicarles las reglas de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Dónde está la crítica? Que se mantiene la redacción. El artículo 10 sigue diciendo: esta ley no será aplicable a los trabajadores, en este caso, que prestan servicios en el ámbito de las casas particulares, pero a la vez dice que sí les será aplicable en la medida que sean compatibles. Es decir, esto es una redacción realmente contradictoria e ilógica. Hubiera bastado con eliminar la exclusión y atenernos a la regla del primer párrafo que sujeta la aplicación de estas normas a la compatibilidad con la ley. Pero es una cuestión realmente de forma. A lo mejor un día en el futuro nuestros legisladores aprenden a hablar y escribir correctamente nuestro idioma y estas cosas no volverán a pasar. Lo segundo que quiero señalar también es una crítica secundaria, de opinión, y esto lo remarco porque hay una tendencia en los últimos años de muchos colegas, abogados, incluso de algunos colegas jueces, de confundir lo que no nos gusta, aquello con lo que disentimos ideológico políticamente, con lo inconstitucional. Y seguramente en algún tratado internacional alguna regla habrá que, si la interpretamos muy latamente, nos permita sostener esta inconstitucionalidad, porque cuando se trata de interpretar latamente todo se puede. Y yo no estoy planteando nada que se le parezca. Estoy diciendo algo que no me parece lo correcto desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de política legislativa. ¿Qué ha sido el régimen de indemnización por despido en este estatuto? No porque me importe mucho si es un mes de sueldo o no es un mes de sueldo, sino desde lo conceptual. Aclaro esto porque hace tiempo que yo vengo diciendo que el Congreso Nacional debería reanalizar, reexaminar los mecanismos de protección que tiene regulados en la ley 2744 frente al despido injusto. Hace un rato Machado, con la sagacidad que lo caracteriza y su profundidad, señalaba que muchas veces estamos presenciando que se utiliza o se invoca la ley antidiscriminatoria como una manera de superar las insuficiencias indemnizatorias. Fíjense, si no, que el régimen de preaviso sancionado en 1974, sobre la base de lo que se había introducido en 1930 y pico, un mes de preaviso, si de antigüedad es hasta 5 años y 2, estaba legislado en un momento donde el país vivía casi el pleno empleo, donde efectivamente salir 2 horas antes a buscar empleo alcanzaba
porque uno compraba un diario, el Clarín, que en esa época no era un diario maldito, y uno conseguía empleo en una semana. Esto ha cambiado absolutamente. Hoy con 2 horas diarias no alcanza ni para ir a comprar el diario. Y la tarifa también, del 2.45, seguramente está desajustada frente a los efectos del desempleo, porque si en los años 70 uno podía conseguir empleo según su edad y característica en una semana, en un mes, en 2, hoy el desempleo, aún el friccional, es mucho más extenso, y entonces la indemnización, me parece a mí que esto habría que revisarlo, parece bastante insuficiente. O sea que no estoy criticando en sí que sea mucho o poco un Venezuela. Lo que me parece una inconsistencia es que pague lo mismo frente al acto ilícito civil que constituye el despido sin justa causa el empleador del servicio doméstico, por el caso particular, como se dice ahora, que una empresa en los términos del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por varios motivos. Primero, por un motivo francamente organizacional. Cualquier empresa mediana o chica grande considera que los riesgos de un despido y de perder ese juicio forman parte de una contingencia a tener en cuenta, y si está bien organizada, esto es previsible, esto es organizado. Esto no es esperable en un hogar donde probablemente los empleadores del servicio doméstico son a su vez trabajadores y en muchísimos casos dependientes. En segundo lugar, porque los efectos del pago de una indemnización por despido no pesan del mismo modo en un hogar que en una organización empresaria por su giro económico. Y en tercer lugar, porque una organización de medios personales y impersonales, para hablar no tener el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, está en absoluta posibilidad de transferir todos sus gastos y costos a sus precios, cosa que no puede hacer el hogar. Cuando un trabajador o un matrimonio de trabajadores o un matrimonio de trabajadoras tiene una ayuda en su casa, no está en condiciones de transferirle a nadie los costos que pueda tener una decisión desafortunada o incluso una decisión adecuada, como podría ser el despido frente a un incumplimiento que el interesado juzga suficiente para despedir, que luego un juez, con toda razón, de su frialdad y objetividad, le dice no era suficiente para despedir. De manera que yo creo que habría que haber mantenido las diferencias, y además porque, y esto ya es una cuestión táctica, tenemos un severo problema en el país con la clandestinidad, y en este segmento del empleo dependiente, este problema es particularmente importante. De hecho, la Ley de Seguridad Social, Sistema Simplificado que antes mencioné, había colaborado mucho en este sentido, generando un sacrificio, es cierto, porque el régimen simplificado de seguridad social del servicio doméstico deja mucho que desear, no da una suficiente protección, pero provocó una reversión en el grado de clandestinidad muy importante. Esto lo señaló el titular de la AFIP con motivo de esta discusión. De hecho, tenía algunos reparos contra esto, según tengo entendido, porque temió que pudiera revertir ese proceso de blanqueamiento de relaciones del servicio doméstico. Algunos juristas sostienen que, por ejemplo, Héctor Recalde, que todos los trabajadores tienen que tener la misma protección frente a las contingencias a las que están expuestos. Y yo creo que esto no es tan así. Que debe haber, sí, efectivamente, mínimos que tienen que ver con la dignidad como personas y la dignidad como trabajadores, pero no necesariamente así. Y este régimen es una demostración cabal de ello. El legislador reconoce distintas entidades de regulación según distintas circunstancias y situaciones. Si no es así, porque este régimen tiene reglas diferenciales, ¿por qué no le aplicamos la Ley de Contrato de Trabajo a todo el mundo? De manera que creo que efectivamente sí puede haber distintos regímenes públicos. Pero voy a cerrar reiterando, esta es una crítica porque, bueno, nuestro papel es este, es analizar y decir, esto nos parece muy bien, esto está perfectamente hecho, esto está defectuosamente hecho, y esto no nos parece que haya sido lo ideal. No obstante lo cual, el balance general de esta ley es laudatorio, y repito, como dije al principio, para terminar de una manera redonda, por fin una ley que termina con tanta injusticia y pone las cosas en su lugar. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Me quedé casi sin tiempo, la verdad. Tenemos
que vamos a hacerlo especialmente breve porque así después pasamos a la disertación de Mario Ángel. Bueno, agradezco especialmente la presencia de ustedes, agradezco especialmente a la organización del colegio. Debo decirles que me provoca cierto problema, he tenido que intensificar mis sesiones de análisis, porque para coordinar los aspectos de esto, para el colegio de abogados, me tuve que comunicar con 2 jueces. Por lo tanto, cuando tenga que coordinar, que son Madaloni y Tula, cuando tenga que coordinar con la asociación de magistrados, voy a hablar con los abogados, obviamente. Dicho esto, quiero agradecer la enorme generosidad que tiene el colegio y que tienen en particular los colegas que acabo de mencionar, que siempre están dispuestos a brindar el mejor servicio que se pueda, ¿no? Más allá de eso, yo no voy a exponer mucho porque ya los aburrí durante casi 2 horas, hace poco tiempo aquí en este auditorio, sobre este tema. Solo quiero expresar algunas ideas. Acabamos de sacar un tomo completo sobre el Estatuto de Personas de Casas Particulares en la revista Derecho Laboral, y algunas cosas de las que venía a comentar con ustedes, bueno, forman parte de lo que escribieron Astegiano, que es el abogado del sindicato allá en Córdoba, Diego Tosca, que lo conocen ustedes muy bien, y Diego Tula, que es juez aquí del foro local, que se refiere a los sujetos, que es uno de los temas más complicados para analizar. Debo decir que parto de una posición filosófica totalmente distinta a la de Miguel. Es decir, yo estoy convencido de que sí, que los trabajadores son todos iguales y que la diferencia entre empleadores, poder adquisitivo de empleadores, no debería ser un óbice para el reconocimiento de sus derechos. Reconozco que esto va a traer muchísimos problemas de implementación, muchísimos, que vamos a tener mucho tiempo de adaptación a la nueva norma, porque estamos acostumbrados a reivindicar estos derechos para nosotros, pero seguramente nos va a costar el tema del pago de aguinaldos, por ejemplo, a aquella trabajadora que venía 8 horas por semana, ¿no?, que ahora está incluida, o a la persona que encargada de cuidar enfermos. Debo decir que, más allá de que algunos temas los trabajé en ese libro que los mencioné a ustedes y les agradecí al Colegio de Abogados por haberme facilitado un ámbito para debatir, y en ello se van construyendo nuestras ideas. Debo decir que más allá de esos debates y que de estos aportes surgen nuevas inquietudes y nuevos problemas a resolver, especialmente en el tema de la figura de los trabajadores y empleadores de este régimen. Por ejemplo, hay un tema que no está para nada resuelto y que va a ser bastante resuelto de acuerdo a hecho y prueba, pero en función de las figuras que ya utilizamos en el Ley de Contrato de Trabajo, que es empleador plural, empleador múltiple, aplicación del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el tema de quién es el empleador en un domicilio, cuando hay uno que asume la titularidad, pero capaz que no es el más solvente. Ese es el que registra, pero capaz que no es el más solvente. O cuando la persona, ¿quién va a ser el empleador en ese caso, ¿no? O cuando en un ámbito familiar, vieron que la ley habla del dueño, pero habla del dueño como una especie de, como así en algún momento alguna norma habló del jefe de familia también, es quien asume el rol de empleador, pero ¿quién asume el rol de empleador cuando quienes viven no tienen una relación parental? Por ejemplo, un grupo de chicos que conviven en un departamento y contratan a una empleada para que les limpie y les acomode un poco las cosas. ¿Quién de todos ellos es empleador? O todos son los empleadores. ¿Quién es el empleador cuando el objeto del contrato de trabajo es cuidar a una persona anciana y nadie más vive allí? ¿Es la persona anciana? O sea, fallece la persona anciana y ¿qué pasa con los créditos que la propia ley le reconoce? O con la posibilidad de continuar el contrato de trabajo en otra recolocación o en otra reconvención del contrato. Bueno, esto ha sido, claro, los divorcios, tal cual, los divorcios, me dice acá Miguel,
¿Quién asume el carácter de empleador cuando se divorcian? O como en un caso que planteaba Denis Machado, que bien recoge Diego Tull hace poquito en el trabajo de la revista, cuando novios cama afuera, por llamarlo de alguna manera, comparten el personal doméstico, ¿no? El personal de casa de familia. Entonces la persona va y limpia y de paso chusmea a ver qué onda pasa, qué está pasando en el otro hogar, y después pasa información. Pero ¿qué pasa con esos casos, no es cierto? Bueno, a mí me parece que en principio la ley fue escrita de muy buena fe. Conozco el proceso que se ha escrito la ley y hasta con cierto dejo de inocencia, que ustedes lo pueden ver en ciertas formas de mencionar que tienen, por ejemplo, las personas no excluidas. Yo acá acabo de marcar apuradamente una que dice exclusiones. Las personas que convivan en el alojamiento con el personal de casas particulares. Pero dice casas particulares sin retiro, o sea, obviamente los que viven fuera del ámbito familiar, todos están incluidos. Pero ¿qué pasa con aquellos que trabajan en el ámbito, que viven en el mismo ámbito, cosa que casi no existe en estas grandes ciudades y no existe más en el interior, y que vive la empleada o el empleado, y los dos prestan tareas, y a lo mejor hay un chiquito que también presta tareas y que supuestamente no puede prestar tareas, o un hermano, o un padre o una madre de esta persona que presta tareas. Creo que la respuesta está bien dada, lo vuelvo a citar a Diego en este trabajo que hizo sobre solidaridad en el contrato de trabajo, porque la interpretación que la propia ley propicia, que es sobre los principios de buena fe y justicia social y la equidad, y la contaminación que nosotros tenemos de interpretar estos mismos preceptos a la luz de una empresa organizada, comercial, y que tratamos de ver que no haya fraude, que haya simulación, lo vamos a tener que aplicar e interpretar frente a personas como nosotros o como el empleador doméstico tipo. Me acuerdo cuando se estaba escribiendo esto, decía Kamel Layún, que fue el pionero en este tema, en este proyecto, decía, bueno, pensemos que el empleador es el bancario y ella docente. Y sabemos ahora, por experiencia, me lo cuenta la empleada que trabaja en mi casa, que ella a su vez, para poder venir a trabajar en mi casa, contrata a una persona que le cuida el hijo. Y vos contrataste, sí, hacemos un pool. Hacemos un pool entre todas las chicas del barrio y le pagamos a una para que se quede y nos cuide los hijos. Y nosotros salimos a trabajar. ¿Y eso cómo se come? ¿No? Entonces, el llamamiento en estos breves minutos que hago uso de la palabra es justamente interpretar esto desapasionadamente, con la mente fría, con los principios de buena fe, equidad, justicia social, sin ánimo de pensar que detrás de todo esto hay fraude y simulación, como hacemos siempre con la empresa privada, sin perjuicio de lo cual, bueno, yo lo dije al principio, ¿no? Parto de un orden de saber distinto. A mí me parece que sí, que los trabajadores tienen todos iguales derechos, aunque sean de industria, de comercio o de casa particulares. Tenemos muchas situaciones confusas a resolver. ¿Qué va a pasar con el contrato cuando muere la persona y en el hogar familiar no sigue trabajando, pero empieza a trabajar para un primo en otro domicilio? Parecería ser, según estuve analizando y expuse algunas breves ideas, parecería ser que el domicilio no es el ámbito de el domicilio, el espacio físico, no es el ámbito de imputación del contrato, sino que es la relación personal, ¿no es cierto? Cuando se mudan las personas o cuando se separan, como decía Miguel, o cuando hay prestaciones en distintos hogares, ahí parecería ser que el domicilio es lo que menos importa, ¿no es cierto? La titularidad del domicilio también parece que es lo que menos importa. Pero sin embargo muchas veces nos guiamos como diciendo, bueno, en el ámbito del yate no puede haber trabajo doméstico, y sin embargo dice la propia ley, se refiere a asimilables, a lugares asimilables al hogar. La casa quinta. Y cierro con esto. Todo en este breve espacio.
trajo mucho revuelo esto que considerábamos en aquella charla de hace mucho tiempo respecto de que el jardinero está incluido en el estatuto. El jardinero y el piletero están incluidos en el estatuto. No tengo dudas al respecto de que el jardinero y el piletero están incluidos en el ámbito del estatuto porque el ámbito de la casa no se cierra a las 4 paredes, sino que es todo el terreno. Y cuando habla de mantenimiento propio del hogar, dentro del mantenimiento propio del hogar está el cortar el pasto y limpiar la pileta, así que subir la presión. Preguntan, y esto es lo que más dificultades trae, ¿qué es lo que conviene hacer? Porque ¿cómo voy a registrar al piletero que viene una vez por semana y que a lo mejor no viene siempre el mismo? O al jardinero que pasa con un carrito y lo chisto para que pase, porque total, el jardinero o el piletero no es necesario tener tanta confianza como con la persona que me hace las camas y que limpia, está dentro de mi hogar. Bueno, creo al respecto, y esto es una idea que ofrezco al debate, creo que la respuesta está en contratar con empresas. Vieron que las empresas, las personas jurídicas, están excluidas del ámbito del estatuto, por lo tanto la empresa tendrá bajo su responsabilidad la anotación y registración de este contrato de trabajo, ¿no es cierto? Va a tener los deberes de control, va a poder cumplir con los deberes de prevención de accidentes de trabajo y el dueño de casa de ese modo va a poder contratar con total libertad sin tener que andar pensando que tiene que, por ejemplo, tener un plan de seguridad para evitar cortocircuitos en el jardín, o para que, ¿qué pasa si el piletero se le cae a la pileta o si el jardinero se corta con la podadora o con la maquinita? Tenemos que pensar soluciones ante estos problemas evidentes que vienen surgiendo del estatuto nuevo, que, al igual que dice Miguel, es bienvenido y trae nuevos desafíos para nosotros, la gente que trabaja en el ámbito del derecho. Muchas gracias por la atención. Bien, si hay alguna pregunta, paso 2 avisos y entonces hacemos un break de una media hora aproximadamente para después escuchar al doctor. Los avisos son los siguientes: tenemos 2 reuniones extraordinarias del Instituto en lo que queda del año. Ya van a ver los carteles en unos días. El día 11 de noviembre se va a tratar el tema de extensión de responsabilidad a los socios y directivos de sociedades comerciales a cargo de los doctores Gabé. Y el día 5 de diciembre va a presentar su libro sobre la reforma de la ley de riesgo de trabajo el doctor Enrique Ramírez. Así que los esperamos, son días lunes y como siempre a las 19:30 horas. Bueno, hacemos un corte.